En esta sesión vamos a ver otro ejemplo de deflexión y es la aplicación de conceptos 9.2 y vamos a analizar el siguiente problema que dice la viga prismática simplemente apoyada AB, como lo podemos observar aquí, soporta una carga uniformemente distribuida W por unidad de longitud. Y ese es en la figura 910A, que es 910A. Aquí tenemos esta viga prismática que se apoya en A y B y soporta una carga uniforme distribuida W y determina la ecuación de la curva elástica y la deflexión máxima de la viga. Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la porción AD de la viga, figura 910B, que es esta parte, y sume los momentos con respecto a D. Entonces nosotros vamos a agarrar una porción de esta viga y la vamos a analizar, y la nueva porción es desde A hasta D. Aquí tenemos un momento, tenemos en el A tenemos un apoyo, por lo tanto vamos a tener una fuerza, y en B también va a haber una fuerza que va a actuar hacia abajo, y tenemos la carga distribuida que va a ser igual a W por X, o sea, va a ser el peso de esta distribución con respecto de X, ya que es una carga distribuida a lo largo de toda la viga. Entonces ese peso W va a estar en función de X. Por lo tanto, el momento va a ser igual a un medio por W por L, que es la distancia, por X, pues para cualquier punto de la viga, menos un medio de W por X al cuadrado. Entonces tenemos esa fórmula, que es la fórmula número 1. Y surge, bueno, de realizar este análisis, la reacción en A va a ser igual a un medio del peso de esa carga distribuida por L. Esa va a ser la reacción en A. Y Wx, o sea, esta nueva carga que la vamos a colocar en el centro, va a ser igual a la carga por X. Y va a estar a una distancia de X sobre 2. O sea, la mitad de cualquier, por ejemplo, si nosotros hacemos un corte por acá, entonces nuestra carga la pondríamos al centro, digamos que esto es X. Si hacemos el corte por acá, esto va a ser también X y la carga lo recorreríamos por acá, de tal modo que siempre quede en el centro, tomando un valor de X arbitrario. O sea, pero como nosotros no especificamos en qué punto vamos a hacer el análisis, lo dejamos como X y lo dejamos como una variable independiente. Y entonces Wx la vamos a colocar siempre en el centro a una distancia de X sobre 2. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis con respecto a D, hacemos la suma de los momentos, entonces vamos a tener que es un medio de WL, que es la reacción en A, eso es lo que equivale, un medio por WL por la distancia X. Recuerden que el momento es la reacción por la distancia. Va hacia arriba, por lo tanto lo consideramos positivo, menos, entonces aquí sería el mismo análisis, sería la reacción. Aquí, bueno, en esta parte hicimos la reacción por la distancia. Entonces aquí sería Wx por esa distancia que equivale a X sobre 2. Entonces X por X tenemos X cuadrada y quedaría un medio, entonces un medio de todo este término está siendo dividido por 2, sería un medio de Wx cuadrado, que es lo que tenemos en esta parte. Al sustituir m en la ecuación 9.4, que es lo que vimos como lo vimos en el ejercicio anterior, y multiplicamos ambos miembros de esta ecuación por la constante EI, que también ya vimos ese ejemplo de cómo se hacía ese artificio, entonces encontramos que EI por la segunda derivada de Y
con respecto a dx cuadrada va a ser igual a menos 1/2 de wx cuadrada más 1/2 de w por L por X, o sea, que es este valor, todo este valor que está aquí. Y bueno, al integrar dos veces, también como ya lo habíamos visto en el problema pasado, utilizando la misma metodología, encontramos que EI por DY entre DX va a ser igual a menos 1/6 por WX al cubo más 1/4 de W por L por X cuadrado más la constante C1. Y bueno, si nosotros volvemos a integrar esta parte, entonces nos quedaría EI por Y, que va a ser igual a menos 1 entre 24 por WX a la cuarta más 1/12 de W por L por X al cubo más C1X más C2X. Y esta es la ecuación al realizar las dos integrales. Al observar que Y va a ser igual con 0 en ambos extremos, o sea, habíamos visto en el problema pasado cuando solamente estaba empotrado de un lado, entonces la deflexión, vamos a tratar de reproducirlo, esa curva iba de esta manera, pero aquí la curva, como tenemos dos apoyos, va a ir así. Y entonces esas deflexiones se van a ir haciendo más grandes conforme se alejen de los apoyos. Por ejemplo, aquí está la curva. Entonces aquí esta es nuestra línea, como inicialmente estaba nuestra viga. Aquí en el centro pues existe una mayor deflexión. Sin embargo, cuando nos acercamos a los apoyos se van haciendo más cortos hasta llegar al apoyo en donde esas deflexiones pues son prácticamente cero. Por lo tanto, al observar que Y va a ser igual con 0, o sea, recuerden de que esta distancia es Y. Aquí la distancia disminuye, disminuye, disminuye hasta llegar a un punto en donde será igual con 0. En ambos extremos de la viga pues ya va a ser igual a 0, como podemos ver en la figura 9.10, inciso C, que es esto lo que analizamos. Se hace X es igual con 0, o sea, aquí X va a ser igual con 0 y Y es igual con 0. En la ecuación 4 de esta ecuación nosotros decimos, bueno, vamos a analizarlo en un punto o en una condición de frontera, y decimos que en X igual con 0, Y también va a ser igual con 0. Entonces esto se va porque Y es igual con 0, X es igual con 0, esto también se va, o sea, X es igual con 0, todos estos términos se van y nos quedan C2 igual con C0. Por lo tanto se obtiene que C2 es igual con 0. Luego nos vamos al otro extremo, en el extremo B, vamos a analizar en esa condición de frontera que está pasando. X aquí va a valer L en este punto. Aquí nos está diciendo X es igual con L, pero Y va a ser igual con 0, o sea, no existe esa deflexión. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo análisis tomando en cuenta esas condiciones de frontera. Entonces Y va a ser igual con 0, pero X va a ser igual con L. Aquí sería L, aquí sería L cuarta, L al cubo, y aquí sería L. Y aquí tenemos ese valor de 0, que es lo que decíamos acá. Entonces quedaría como menos 1 sobre 24 de W por L a la cuarta, más 1/12 de W por L a la cuarta. Todo donde está X lo estamos sustituyendo por L, más C1 por L. Por lo tanto, C1, aquí ya de entrada ya C2 vale 0. Por lo tanto, C1 va a ser igual, aquí podemos todos estos valores, la podemos simplificar. Por lo tanto, C1 va a ser igual a menos 1 entre 24, que va a multiplicar a W por L al cubo. Ese va a ser el valor de C1. Recuerden que estamos solamente simplificando, ¿ok? De esta manera, al llevar los valores de C1 y C2 a la ecuación 9.4, la curva elástica entonces va a ser igual, o sea, vamos a llevar ya estos valores
E y Y va a ser igual a menos 1 entre 24 por W por X a la cuarta, que es este valor, más 1/12 de W por L por X al cubo, que es este otro, más C1 por X, pero C1 vale menos 1 entre 24 por W por L al cubo, que es esto, y que multiplica a X, y C2 pues vale 0. O también, ya despejado, Y va a ser igual, aquí sacamos factor común a todas las W's y lo dividimos entre EI. Entonces sería W entre 24 por EI, que va a multiplicar a menos X cuarta más 2L por X al cubo menos L al cubo por X. Y al sustituir el valor de C1 en la ecuación 3, se verifica que la pendiente de la viga es 0 para X es igual a L entre 2. Entonces, bueno, es obvio que a la mitad de la viga exista la mayor deflexión, aquí en el centro C. Por lo tanto, como la pendiente viene de manera decreciente, así, aquí en esta parte pues existe un mínimo de esta curva. Por lo tanto, la pendiente aquí es 0, aquí viene en forma decreciente y más adelante empieza a ir en forma creciente. Por lo tanto, aquí en el centro de la viga la pendiente es 0. Y eso se puede determinar a partir de la ecuación, sería a partir de la ecuación 3, que sería esta parte. Entonces nosotros podemos analizar esta parte en donde dy entre dx es igual a la pendiente, como lo habíamos visto en el problema pasado. Entonces, sustituyendo el valor de C1 en la ecuación 3 y haciendo que x va a ser igual a L, x en este punto x va a ser igual a L entre 2, porque estamos en la mitad de la viga. Toda la viga vale L. Y estamos suponiendo que la pendiente 0 va a ser a la mitad, por lo tanto sería en L sobre 2, a la mitad. Entonces podemos decir que aquí X va a valer entonces L, no, es aquí, perdón. Aquí sería X va a valer a L sobre 2. Por lo tanto, aquí quedaría un sexto por W por L al cubo entre 2 al cubo. Y 2 al cubo serían 2 por 2, 4, por 2, 8. Y bueno, 8 por 6 o 6 por 8 sería igual a 48. Entonces aquí quedaría menos, aquí sería, bueno, sería 1 entre 48 por W por L al cubo, más, aquí X tomaría el valor de L sobre 2, entonces sería L cuadrado por entre 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Entonces aquí sería 4 por 4, serían 16. Entonces sería más 1 entre 16, ¿sí? Que va a multiplicar a W por L al cuadrado. Entonces sería L al cubo más C1. Pero C1 va a ser igual a menos, entonces aquí ponemos de una vez menos 1 entre 24 por W por L al cubo. Entonces vemos que todos los términos de WL son iguales, es WL al cubo, aquí tenemos a WL al cubo y aquí tenemos también WL al cubo. Por lo tanto podemos operar todos estos cocientes o estos números constantes. Se puede sumar, entonces diríamos menos 1 entre 48 más 1 entre 16 menos 1 entre 24
la suma de todo esto sería igual con 0. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora de manera rápida. Sería menos un 48 más 1 en 16 menos 1 entre 24. Esto sería igual con 0. Por lo tanto, todo esto va a ser igual con 0 cuando x es igual a L sobre 2, o sea, el centro de la viga. Por lo tanto, esta EI la pasamos de este lado derecho, multiplica 0, entonces encontramos que dy en dx va a ser igual con 0, o sea que aquí no existe pendiente. Bueno, existe una pendiente que es igual con 0, mejor dicho, ¿ok? Es la pendiente igual con 0. Y por lo tanto que la curva elástica tiene un mínimo en el punto C. Y al hacer x es igual con 2 en la 5, para determinar esa y en C, que es donde va a existir la máxima deflexión en este punto, ya vimos que la pendiente aquí es 0. Pero aquí el valor de y, esta y, va a ser la máxima, es donde va a haber una mayor deflexión. La podemos determinar de igual manera haciendo x igual con L sobre 2, pero ahora lo vamos a sustituir en la ecuación 5. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación 5, aquí va a ser L sobre 2, aquí es L sobre 2 y aquí es L sobre 2. O sea, todos los valores de x lo vamos a sustituir por L sobre 2. Entonces aquí quedaría L elevado a la cuarta entre 2 a la cuarta. Aquí sería 2L por L elevado al cubo. L por L sería L al cubo por L sería L a la cuarta sobre 2 al cubo. Y aquí quedaría L por L al cubo sería L a la cuarta entre 2. Si se dan cuenta, tenemos todos los valores ahora están como L al cubo. Aquí resultó L al cubo y aquí también resultó L al cubo y dividido entre sus respectivos denominadores. Por lo tanto, al hacer esto, obtenemos que y en ese punto C va a ser igual a W entre 24 por EI, que es esto que tenemos aquí, por la sustitución que mencionábamos, que sería menos L a la cuarta entre 2 al cubo, 2 a la cuarta, que es 16, más 2L por L al cubo entre 2 al cubo, que sería 8 menos L al cubo por X, que vale L sobre 2, que sería igual a L por L al cubo, es esto, sobre 2. Operamos todo nuevamente, o sea, operamos todos los quebrados. Lo multiplicamos por esta constante, que es W entre 24 por I. Y va a ser igual entonces, y ese va a ser igual a menos 5 por W por L a la cuarta entre 38 por 4EI. Entonces la deflexión máxima, el máximo valor absoluto va a ser esto. O sea, ese va a ser la deflexión máxima ubicado en el punto C. ¿Okay? Y ese sería el segundo ejemplo acerca de deflexión.